Muy buenos días, estimados amigos Radio Escuchas. Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP. Somos un centro privado, independiente, sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de Derecho, a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Como cada semana, nos encontramos hablando de los temas de coyuntura nacional, económicos y políticos, con nuestro panel y nuestros invitados. Hoy nos acompaña nuestro director ejecutivo, Joselo Andrade. Muy buenos días, Joselo. Muy buenos días, Danilo, y buenos días con todos aquellos que nos están escuchando en su programa Contrapunto Liberal, transmitido en Radio Morena, martes a martes, de 9 a 10 de la mañana. El tema a tratar en el programa de hoy corresponde a la contienda electoral y la viabilidad de política de las reformas estructurales. Para hablar sobre este tema, hoy nos acompaña Natalie Arias. Natalie es economista por la Escuela Superior Politécnica del Litoral, tiene una maestría en Administración de Entidades sin fines de lucro por la Universidad de Barcelona y un diplomado en Formulación y Evaluación de Proyectos Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador. Su experiencia laboral se ha concentrado en temas sociales y educativos, tanto de organizaciones de la sociedad civil como desde un gobierno local. En la actualidad se desempeña como asesora en la Asamblea Nacional. Fue además investigador senior de la Fundación Ecuador Libre. Actualmente es candidata a segunda asambleísta nacional por el Movimiento Creo. Muy buenos días, Natalie. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Joselo. Muy buenos días, Danilo. Josué, por supuesto. Qué gusto verte por acá. Solo una pequeña precisión. Muchas gracias por esa gentil presentación. En este momento pues ya no laboro como asesora porque naturalmente tuve que desvincularme de la Asamblea Nacional para poder presentarme a la candidatura. Gracias por acompañarnos, Natalie, y gracias también por esa aclaración. También nos acompaña hoy Josué Almeida. Él es abogado por la Universidad San Francisco de Quito, ex asesor legislativo y actual investigador de la Fundación Ecuador Libre, think tank dedicado a la investigación y difusión de las ideas de libertad. Actualmente es candidato a asambleísta alterno por las parroquias rurales de Quito por el Movimiento Creo. Muy buenos días, Josué. Hola Danilo, muchísimas gracias. Un saludo igual a Joselo, Natalie, qué gusto compartir este espacio y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Gracias por acompañarnos. Joselo. Bueno, en realidad me siento muy a gusto invitando a estos dos amigos del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, como son Josué de Almeida y Natalie Arias. Ambos los conozco desde hace tiempo y creo que tienen cualidades excepcionales como candidatos. La verdad es que en esta ocasión puedo decir con tranquilidad de que, no sé, las personas de bien y los amigos de la libertad se encuentran bien representados en estos dos rostros que estoy viendo en este momento. Pero quiero primero, y antes de empezar a hablar con ustedes o con el público que nos está atendiendo en este momento, que nos respondan a la siguiente pregunta. Es una pregunta muy básica, pero es su lectura de ustedes con respecto a sí mismos. Natalie, ¿podrías indicarle a las personas que nos están escuchando quién es Natalie Arias? Sí, por supuesto, muchísimas gracias. Efectivamente, ya nos hemos conocido hace algunos años, Joselo, justamente en torno a la defensa de las ideas de libertad. Y bueno, soy una mujer joven, de profesión economista, como tuvieron la gentileza de señalar hace un momento, y me he dedicado a la investigación, Joselo. Y a través de la investigación llegamos a la importancia realmente tanto de las instituciones como de tener las ideas realmente claras. El tipo de ideas que generan políticas públicas que le permiten realmente a los ciudadanos desarrollar sus capacidades y alcanzar, por supuesto, el bienestar que tanto desean a través del trabajo. Bueno, pero esa es la lectura de tu background, de tu historia, de formación. Yo pregunto más bien por quién es Natalie, quién es esa muchacha detrás de los títulos, a qué se dedica en un día ordinario. Con gusto, José. Bueno, quiero empezar diciendo que soy una mujer creyente. Me preguntas ya de temas personales, eso me parece a mí que es realmente pues aquello, lo primero a lo que debería referirme. Y soy una bueno, mujer... eres parte del creo, así que creer es razonable, ¿no?
Y además soy muy orientada a la familia, disfruto realmente de una buena, de un buen almuerzo familiar, de una tarde de conversación con cafecito, con mis tías, con mis hermanas, y pues también de hacer algo de deportes, todavía bastante incipiente, pero ahí estamos, ¿no? Es parte realmente de llevar pues una vida saludable y por supuesto pues también cuidar del bienestar. Ok, la misma pregunta para ti, Josué. ¿Quién es Josué Almeida, ese joven quiteño? Quiteño eres, ¿verdad? Que Sí, nos está mirando y hablando con nosotros en este momento. bueno, yo también iba a bombardear con frases alusivas a la libertad, ¿no? Amigo de la libertad, enemigo de los enemigos del comercio. Pero antes de que me hagas la misma acotación, Joselo, bueno, yo soy un joven quiteño de clase media, hijo de familia como tantos otros quiteños a los cuales espero representar. Disfruto de los placeres sencillos de la vida como la lectura, ir a los bellísimos lugares que Quito tiene para comer, conocer los lugares de Quito. Me encanta caminar por la ciudad, me encanta viajar, me encanta leer clásicos, novelas, jugar ajedrez y pasar con la familia igualmente, que es tan importante, ¿no? Y eso es la formación de todo lo que creemos y de todo lo que pensamos. Así que eso, un joven quiteño de clase media como cualquier otro. Yo pensé que ibas a decir los placeres de la vida, es decir, el buen whisky, no sé. Pero en todo caso, muy, muy bien. Bueno, ustedes ya escucharon en palabras de Natalie y Josué quiénes son estos dos personajes que nos acompañan esta mañana. Ahora, yo quisiera mencionarles algo. Como director del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, nosotros hemos impulsado un foro llamado el Foro de Libertad y Prosperidad, un foro que cuenta con el apoyo de instituciones importantes como lo son Atlas Network y la Fundación Nauman Países Andinos. Estas dos instituciones que impulsan este tipo de actividades, este tipo de propuestas, que intentan promover las reformas adecuadas en América Latina para impulsar la prosperidad y la libertad en ella, pues en este caso quiero que ustedes escuchen de qué van las propuestas del foro. Son básicamente 5, una en lo laboral, una en lo comercial, una en lo financiero, una en lo correspondiente a la seguridad social y otra en lo correspondiente a la redefinición y ámbito de la actividad estatal. En lo comercial, pues lógicamente estamos hablando de reducir aranceles y de integrarnos comercialmente a través de acuerdos comerciales. En lo financiero, traer más banca al Ecuador para que exista más competencia y la gente común y corriente acceda a créditos con mejores tasas y, digamos así, mayores facilidades, mejores servicios. En lo laboral, pues estamos promoviendo una normativa que le permita al empresariado actuar en consonancia con la crisis y que de esa manera se pueda adaptar para sobrevivir y para volver a captar a gente al entorno laboral. En cuanto a lo referente al tema, a ver cuál me queda, estamos en el tema de seguridad social, pues que estamos promoviendo una reforma al estilo del sistema de seguridad social chileno, un sistema basado en una especie de cuentas individuales de ahorro, en la que cada ecuatoriano podría tener su propia cuenta y en esta pues ir mirando mes a mes qué es lo que pasa con sus recursos. Finalmente, en lo fiscal, en lo que tiene que ver con el Estado, pues estamos promoviendo una reforma que impulse la disminución del gasto público en las áreas en las que no tiene que estar inmerso y también en la mejora en la calidad del gasto y en estos temas que son importantes. Ahora, en suma, estas son propuestas que se están impulsando desde el Instituto a través del Foro Libertad y Prosperidad. Existen un sinnúmero de representantes de la sociedad ecuatoriana, referentes en economía, referentes en derechos, y nosotros queremos y les vamos a hacer llegar a ustedes dos estas propuestas realizadas a través del foro. Quisiera saber qué opinión les merece lo que les acabo de decir y si podríamos contar con ustedes para que en la Asamblea puedan impulsar estas ideas y estas reformas si así lo consideran adecuado. Empecemos con Natalie. Gracias, Joselo. Totalmente de acuerdo y total apertura, por supuesto, porque realmente forman parte de una serie de recomendaciones que son urgentes para el país y que realmente deben ser consideradas, porque también forman parte de nuestro plan de gobierno, Joselo, que probablemente tú también hayas podido revisar y que podemos compartir en este momento con los amigos que nos escuchan a través de Radio Morena. En realidad, nuestro plan básicamente tiene por prioridad la generación de empleo de calidad en el país y para eso se necesitan varios pasos.
Uno de los primordiales es concederle al Ecuador finalmente la oportunidad de tener en realidad un código laboral que realmente se adapte a las necesidades de los ecuatorianos y ecuatorianas del siglo XXI, porque tenemos lamentablemente en este momento uno que tiene ya 8 décadas y que en realidad pues ha sido parchado en repetidas ocasiones y que sencillamente pues no permite la generación de trabajo de calidad en el país. Lo segundo también, por supuesto, el régimen tributario, y con esto no solamente nos referimos a los niveles y a la carga impositiva, sino también a esa relación tormentosa que llevamos los contribuyentes ecuatorianos con el servicio de rentas internas, que no podemos seguir permitiendo que en promedio se destinen prácticamente 2 meses a lidiar con el servicio de rentas internas y con otras instituciones públicas, cuando ese es tiempo que aquellos que se dedican a generar valor a través pues del empleo, obviamente, ¿no? De sus empresas, de generar valor para la sociedad, para sus familias y para sus colaboradores, podrían perfectamente dedicar a actividades productivas que realmente les amplíen este espacio de poder incidir positivamente en la sociedad a través de bienes y servicios. Y también, por supuesto, los temas que tienen que ver con la atracción de la inversión, también relacionado con los temas tributarios que en este momento Ecuador demanda realmente a gritos, porque no existe otra forma realmente de generar empleo de calidad y con ello oportunidades para los ecuatorianos que no sea realmente atrayendo la inversión que puede realmente convertirse en ese beneficio, realmente en ese bienestar para los ecuatorianos. Entonces, tenemos muchos puntos de coincidencia, muchos realmente en realidad. Entonces, de nuestro lado, total apertura para poder escucharlos, discutirlos y también incorporar aquello que tal vez pueda mejorarse, por supuesto, dentro de nuestro plan de gobierno que tenemos previsto, pero siempre es perfectible para poder trabajarlo. Desde la Asamblea Nacional, nuestro primer mes de trabajo, Joselo y Danilo, está comprometido realmente para esas reformas que se necesitan y que esperamos realmente contar con el respaldo de los ecuatorianos para que puedan realmente generarse desde el gobierno del cambio liderado por Guillermo Lasso Mendoza y por Alfredo Borrero, e inmediatamente desde la Asamblea Nacional, la Asamblea del Cambio, podamos ocuparnos desde el primer minuto y generalmente esas nuevas condiciones para este empleo de calidad del que hemos conversado. Excelente. Josué. Claro que sí, Joselo. Bueno, Natalie ha explicado los puntos de coincidencia que tenemos. La verdad es que es el mismo eje transversal de nuestro plan de gobierno con las propuestas del IEP, que es la libertad, básicamente, ¿no? Yo quisiera ahondar en un par de detalles, particularmente en la reforma financiera que mencionabas, Joselo, la importancia de abrirnos y atraer banca extranjera a los grandes jugadores de la banca extranjera, que obviamente eso lo vamos a realizar a través de una reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero, y como un mecanismo inclusive de fortalecimiento de la dolarización, porque nosotros creemos y creo que estamos de acuerdo en que es un mito esto de que hay que encarecer la salida de divisas para salvaguardar la dolarización. Nosotros creemos que hay que atraer dólares al Ecuador y eso es a través de atraer banca extranjera. ¿Y cómo lo hacemos? A través de un marco regulatorio mucho más amigable y obviamente a través de seguridad jurídica. Guillermo Lasso habla de atraer miles de millones de dólares en un shock de inversiones y eso lo logramos en conjunto con todas las reformas que José lo has mencionado, que el IEP las ha desarrollado y que compartimos, y particularmente la reforma tributaria. Y hay aspectos bastante concretos en la reforma. Una revisión completa del sistema de pago de impuesto a la renta, la revisión de partidas tributarias en el impuesto de los consumos especiales, que hay muchas partidas que son artificiales para proteger artificialmente a ciertos comercios locales y nosotros queremos que la libertad de comercio es lo que va a atraer a la inversión extranjera y por supuesto va a permitir la generación de empleos. Igualmente el propio impuesto a la salida de divisas tiene que ser reducido progresivamente para que no sea un desincentivo a que las empresas extranjeras traigan sus inversiones al Ecuador y todo esto pues por supuesto con la reforma laboral que al ser una nueva ley laboral la que vamos a proponer, la ley de oportunidades laborales, para actualizar las relaciones laborales en el Ecuador que se responden a un modelo de crecimiento industrial de 1930. Y con esa ley, pues vamos a dinamizar las relaciones laborales para que más gente pueda ser contratada y que no seamos prisioneros de sindicatos que generalmente recurren a la fuerza o de agrupaciones que generalmente recurren a la fuerza para imponer sus condiciones.
Esos son los detalles que quería destacar, pero por supuesto, en términos generales, hay bastante consecuencia con la propuesta del IEP. Bueno, quisiera mencionarles que en particular, la propuesta de integración financiera, de crear más banca al Ecuador y generar el entorno normativo adecuado para crear esos capitales que son necesarios para reactivar la economía y para poner a funcionar el Ecuador, pues sobre eso en particular tenemos ya el proyecto completo, el articulado y las reformas que se tienen que realizar, así que se los haremos llegar y quisiera verlos, los espero verlos en la Asamblea con ese documento en mano diciendo, aquí está la reforma que necesita el país para promover esa integración financiera que de alguna manera responde a las necesidades de un Ecuador moderno y de un Ecuador dinámico, porque como mencionaba Natalie, tenemos por ejemplo, en lo laboral tenemos un código del siglo pasado, ¿ya? Que responde a problemas del siglo pasado y que no fueron bien resueltos el siglo pasado. Entonces, necesitamos ahora dinamismo en nuestra economía, precisamente para hacer que la vida del ciudadano sea mejor y para crear esas oportunidades que son necesarias. Yo quisiera preguntarles en particular, empiezo por Natalie nuevamente, primero las damas, y no por un tema de género, es simplemente por la cortesía general a la cual nos han acostumbrado nuestros padres. Natalie, en caso de llegar a la Asamblea, como esperan muchos ecuatorianos que suceda, ¿qué es lo primero que harías al tomar posesión y estar en la primera sesión del Congreso? José, gracias por la pregunta. En realidad es lo que comentábamos hace un momento. Nosotros necesitamos, apenas se instale la Asamblea Nacional, ocuparnos realmente de ordenar la casa. La Asamblea Nacional es una institución que en este momento ha perdido los mínimos de confianza ciudadana que deberían realmente acompañarla y que hay que recuperar, por supuesto, a través de la demostración constante de resultados en beneficio de los ecuatorianos. Y para esto, pues, acudimos a nuestro primer proyecto de ley que va a contener 3 ejes: el laboral, que hemos conversado en este momento en detalle, el tributario y el de simplificación de trámites. Importantísimo también realmente porque parece que el Ecuador disfruta de aplastar la cabeza de aquellos que quieren emprender, de los que, como decíamos hace un momento, buscan generar valor para sí, para sus colaboradores y por supuesto también para la sociedad. Pero también un tema importante que tú mencionabas hace un instante y que me parece realmente rescatable en este momento es que muchas personas creen realmente que Guillermo Lasso, por supuesto por su formación, por la carrera que ha tenido dedicada al los temas financieros, al sistema financiero en general, a través pues, de un banco en particular, en realidad podría estar de alguna forma eh, renuente a que venga nueva banca. Y esto es realmente categórico. La propuesta de Guillermo Lasso es traer banca internacional al Ecuador. Y para eso la expresión que se necesita en este momento destacar es seguridad jurídica. Y hay una sola forma de hacerlo en realidad. Para esto pues se necesita brindar realmente ante la comunidad internacional una imagen de país serio, que Ecuador pues en este momento, de la que Ecuador no goza en este momento, que por lo tanto pues se necesita un liderazgo y un plan, porque esos son los 2 elementos para poder construir realmente el país, el liderazgo y también el tener a mano ya esas propuestas que deben desarrollarse de cara pues, a la reactivación económica que tanto urge en el país. Y además también que se sienten pues, las reformas, que se comunique adecuadamente que esas reformas van a venir, que forman parte de nuestro plan, de nuestras prioridades en el 2021, a partir pues, de que se instalen las 2 instituciones, ¿no? Tanto la Asamblea Nacional como el Gobierno del Cambio. Entonces, en ese sentido, a eso es lo que vamos a dedicar realmente nuestros primeros días, nuestros primeros esfuerzos realmente, y así pretendemos continuar. Al país se le debe también ampliamente una agenda de fiscalización. Quiero decirles que también hemos visto muchas veces que los asambleístas van atrás del caso de corrupción que en ese momento está en boga o se ha conocido recientemente a través de la prensa o a través del periodismo de investigación, y yo creo realmente que los futuros asambleístas estamos llamados a tener un plan de fiscalización también, es decir, ocuparnos de un tema en particular y con eso ir, por supuesto, haciendo nuestro trabajo de fiscalización, de investigación, de comparecencias y obtener, pues, por eso, a través de estas acciones,
una noción mucho más clara de cómo se están utilizando los recursos de los ecuatorianos. No esperar realmente ir a que se produzca realmente dentro de la prensa algún nuevo hallazgo, sino ir atrás realmente. Son varias instituciones que las que ocupan los primeros lugares dentro de este peso que tienen en el presupuesto general del Estado: educación, salud, los temas productivos y por supuesto la obra pública. Entonces, creo realmente que a través no solamente de la Comisión de Fiscalización, que es la comisión que se dedica específicamente a estos temas, sino que es un llamado en realidad para todos los que van a ser futuros asambleístas, todos los que van a ocupar realmente esta representación de los ecuatorianos. Entonces, este es uno de los temas que están pendientes y que realmente tienen que atenderse con esa urgencia para lograr recuperar de a poco la confianza de los ciudadanos. Adelante, José. Gracias, Joselo. Bueno, hay un montón de cosas que hacer indudablemente cuando lleguemos. La legislatura, la función legislativa es la primera función del Estado y como tal hay que demostrar esa institucionalidad, hay que demostrar esa importancia. Y es a través de dar seriedad e institucionalidad a los procesos justamente. Natalie mencionaba en último lugar los procesos de fiscalización. Hasta ahora, la mayor parte de procesos de fiscalización que se han conducido en la Asamblea Nacional han sido puramente coyunturales y han estado marcados por lo que Natalie mencionaba, lo que sale en el periodismo de investigación, lo que sale en redes sociales, mientras que en otros países donde la legislatura tiene institucionalidad, las comisiones de fiscalización son realmente comisiones de investigación y son comisiones de examen realmente. A mí me encanta ver, por ejemplo, el sistema parlamentario británico, donde todos los miércoles el presidente, el primer ministro, va al Parlamento y es interpelado por todos los legisladores, tanto los de gobierno como los de la oposición, pero particularmente no el líder de la oposición, y eso hace que el ejercicio de fiscalización sea constante y la ciudadanía esté cada vez más cerca de qué es lo que está pasando en los altos asuntos del Estado. Entonces, hablando de temas de forma, a mí me encantaría instaurar mecanismos de ese estilo, que al margen de una reforma legal o legislativa, lo que se necesita es voluntad política para hacerlo. Igualmente, los procesos de juicios políticos, por ejemplo, en Estados Unidos, el Senado lo que hace es armar una comisión en particular y hace un ejercicio de interrogatorio y contrainterrogatorio a los funcionarios públicos, y eso hace que realmente se llegue a una verdad procesal. En cambio, aquí en el Ecuador lo que se ha visto es que la autoridad pública interpelada llega al pleno de la comisión, tiene 2 horas para dar discursos sobre cualquier cosa que se le ocurra, y eso no es un proceso de fiscalización. Entonces, esas son las primeras cosas que tenemos que cambiar para dar la imagen de seriedad y de institucionalidad propiamente del legislativo. Y luego ya hablando sobre el rol legislador, que es el rol por excelencia de la Asamblea, el Ecuador tiene un gravísimo problema de hiperinflación legislativa. Tenemos alrededor de 20.000 cuerpos legales vigentes al Ecuador entre normativa de todo grado, legal, infralegal, reglamentaria, decretos ejecutivos, acuerdos ministeriales. Y la Asamblea tiene represados alrededor de 6.000 proyectos de ley que se instauró en el año 2008, después de la aprobación de la Constitución de Montecristi. Entonces, una de las primeras cosas que también hay que realizar, aparte de impulsarlos, nos van a traer prosperidad, también hay que hacer un ejercicio de depuración normativa, de revisar cuáles son esos proyectos, cuáles son esas leyes, esas normas existentes que son trabas al comercio, que son trabas a la creación de valor, a la generación de riqueza de los ciudadanos, y hacer un proyecto de depuración normativa, de derogar normas que han respondido a intereses particulares para poder contribuir en la generación de libertad y prosperidad para los ciudadanos, sumado, por supuesto, de la reforma laboral, tributaria, financiera, mercantil que necesita el país. Esas son, José, lo que las primeras cosas que debemos hacer, además de cosas tan concretas como quitar la malla horrible que recubre al edificio del legislativo, que es un edificio bellísimo, que las anteriores administraciones se encargaron de ocultarlo. Natalie, yo tengo una consulta en línea con lo último que mencionó Josué, que bueno, además de toda esta inflación legislativa, creo que también en la Constitución encontramos algunas trabas, y de hecho en el estudio que ya mencionó José, lo que realizamos con la intención de internacionalizar el sistema financiero de Ecuador, encontramos en ese caso en específico varios temas constitucionales que se constituían como una traba. Por ejemplo, la Constitución le da atributos
al Banco Central del Ecuador, que no debería tener en materia financiera y monetaria, y así podemos encontrar muchos otros casos. En ese sentido, estarían también, tendrían la intención también de generar cambios constitucionales, cambios puntuales quizás, o incluso un cambio completo de la Constitución. Estimado Danilo, un tema muy importante realmente el que estás mencionando en este instante. Vale el contexto mencionar que hay de hecho en este momento una serie de reformas constitucionales que se están tramitando en la Asamblea Nacional y que pues, por responsabilidad primero tendríamos que ver cuál es el resultado de este ejercicio, porque al tratarse de reformas pues van a necesitar de pasar pues por un referéndum para tener o no el respaldo de los ecuatorianos y poder incorporarse realmente dentro de nuestra Constitución. Tú has mencionado específicamente el caso del Banco Central y es muy importante en realidad porque si hay una institución que realmente cuenta con la confianza ciudadana en este país es la dolarización y nosotros nos ocuparemos realmente de fortalecerla, apartando del camino todo aquello que amenace con dañar, sea el impuesto a la salida de divisas o en este caso pues un mal manejo, en este caso que podría darse desde el Banco Central del Ecuador. Importante también porque de eso depende realmente de la verdadera autonomía de este Banco Central, depende realmente una serie de situaciones también que se tienen en este momento, los acuerdos, los desembolsos, que tienen que ver con los recursos que provienen del Fondo Monetario Internacional, del FMI, hacia el Ecuador y que son de hecho pues ya compromisos en este instante que están en curso y recursos obviamente pues que el Ecuador necesita para lograr recuperarse, ¿no? Esta estabilidad que se necesita dentro de las finanzas públicas, este equilibrio tan anhelado realmente dentro de las finanzas públicas para que el gobierno deje de meter la mano en los bolsillos de los ecuatorianos, es importantísimo porque de otra forma pues tendremos otra serie de reformas tributarias y de similar característica que atenten contra esa seguridad jurídica de la que hablábamos hace un momento y a su vez también contra la economía de la familia ecuatoriana. Entonces no podemos permitirlo, necesitamos ordenar la casa y eso pasa naturalmente por lo que habíamos conversado en este momento. Alejar todo lo que venga a afectar, a dañar la dolarización o a debilitarla y por supuesto más bien ocuparnos del tipo de reformas que logren fortalecerla. Yo no sé, pero yo pensaría que el Banco Central es como ese jugador en el banco que quiere entrar de titular, ¿eh? Y en ese sentido es la institución sospechosa por excelencia, ¿ya? Y que dice, bueno, si no hay dólares, pues yo puedo ayudar. Así que la verdad es que, si bien en términos generales, si existe banca central, lo que se necesita es autonomía y una serie de cosas para que se maneje técnicamente, la verdad es que en dolarización lo de la banca central me parece está de más y se constituye en una agencia que más bien genera cierto ruido e incertidumbre y que está jugando un rol que precisamente no juegan los bancos centrales en ningún lado del mundo y en particular ahora que estamos dolarizados felizmente desde hace más de 20 años, pues no sé, habría que mirar bien qué hacer con el Banco Central. Rodrigo Calderón, uno de los analistas del instituto, decía que debía servir como buen museo para que hable de la historia de la moneda y de cómo felizmente en el año 2000 la historia monetaria del Ecuador cambió y cambió, esperemos, para siempre. Ahora, aunque no me gusta hablar de tontín, ya, la verdad es que en estas últimas semanas se han visto puros, no sé, yo diría exclamaciones irresponsables, ya, en torno a la dolarización, en torno a lo económico y a un sinnúmero de cosas. Más allá de hablar de tontín y de no nombrarlo, porque la verdad es que no tiene mucho sentido hablar de esto. ¿Cómo toman ustedes declaraciones de irresponsabilidad del calibre que se están teniendo por parte de aquellos que ya hicieron gobierno y que destrozaron al Ecuador y que han hecho que hasta el día de hoy nosotros en América Latina estemos enfrentando a la crisis de una manera mucho menos adecuada que otros países como Colombia, como Perú o como Chile, ya, puesto que a nosotros nos encuentra la crisis, COVID me refiero, la pandemia, en una situación económica radicalmente más apretada, porque destrozaron la casa, ya destrozaron la economía, destrozaron al país y se robaron, como dijo uno, hasta la esperanza. Ahora que la esperanza
del 2021 se acerca, porque año nuevo, nuevos propósitos, nuevas circunstancias, ya viene la vacuna, el futuro es promisorio. ¿Qué piensan ustedes de las declaraciones irresponsables de los candidatos que parecen no conocer nada de economía y conocer mucho sobre lo que no se debe de hacer en materia económica y en materia política? José, yo creo que hay que llamarlo con nombre y apellido. El candidato Arauz va en contra de la dolarización. De frente, todas sus declaraciones la amenazan y cualquiera de sus propuestas la dañaría severamente, exponiendo a todo el país que ha logrado mantenerse de alguna forma todavía en pie, gracias a la dolarización, a pesar de los desgobiernos recientes. Entonces, eso hay que decirlo con nombre y apellido. Nosotros le llamamos desdolarados porque realmente todas sus declaraciones lo amenazan realmente la institución que más respetan los ecuatorianos y la que más valoran. Hay todavía por ahí un 6% que por extrañas razones todavía es un nostálgico del sucre y de lo que representó en su momento también una moneda tan débil como la que llegamos a tener en este país. Pero tenemos que decirlo con nombre y apellido. El candidato Arauz va en contra de la dolarización. Todas sus declaraciones, subir el ISD al 27%, es decir, que los dólares ecuatorianos no valgan $1, sino 83 centavos, perdón, 73 centavos, hice mal el número ahí, 73 centavos, y que además también atente contra, o sea, pretenda realmente subir hasta el impuesto a las herencias a 75 centavos por cada dólar. Es un impuesto del 75%, es totalmente confiscatorio. Pero bueno, ese es otro tema. Y estábamos hablando específicamente de la dolarización y de todas las propuestas. Las tomamos realmente como lo que son una verdadera amenaza al bolsillo de los ecuatorianos, a la posibilidad real de reactivarse desde el sector productivo y desde todos los esfuerzos que están haciendo cada uno de los sectores. Decías tú hace un momento, efectivamente Ecuador se encontraba con una mano atrás y la otra adelante frente al resto de países que sí tenían ahorros y en alguna medida los pudieron inyectar a la economía a través de distintos tipos de mecanismos. Porque una cosa, queridos amigos, es perder el empleo cuando se tienen ahorros y otra distinta es perder el empleo cuando no se tiene absolutamente nada con qué sostenerse en un momento de crisis como lo pasó el país, que ya vivía de hecho pues una crisis económica muy profunda, fiscal, que amenaza todo el tiempo de agravarse en el real, pasó a vivir pues una crisis sanitaria por obvias razones, por la situación que vivía el país con respecto pues al COVID y cómo nos golpeó especialmente en ciudades como Guayaquil. Y finalmente, pues, una tremenda crisis política que es también moral, porque de otra forma, pues, no tendríamos a 60 asambleístas, la tercera parte de la asamblea comprometida en sus nombres a través, pues, de la investigación de procesos. Algunos votaron en el último proceso de control político con un grillete puesto. Eso es impresentable realmente. Entonces, nosotros necesitamos ocuparnos de aquello que en este momento es nuestra prioridad y desechar por completo todas estas ideas que realmente atenten contra la economía de los ecuatorianos a través de atentados contra la dolarización. Podemos ponernos un poco más económicos y explicar en este instante cómo amenaza él en tomar los recursos que están en la Reserva Internacional, en la RI, que todavía conservamos, a pesar de que muchas veces se intentó debilitar, y de hecho se debilitó en muchas medidas, y asumir esos recursos como si fueran propios para, entre comillas, generar desde ahí empleo. Entonces eso sencillamente no se puede. Los recursos que deben generar empleo tienen que venir de inversión que solo puede ser atraída a través de las reglas claras, la seguridad jurídica y también, por supuesto, la serie de reformas que necesita nuestro país para atraerla. Pues no, la que hemos mencionado, tributaria, laboral, la simplificación de trámites, son temas que urgen en este instante y que no podemos permitir que los ecuatorianos, o sea, que los ecuatorianos puedan ser distraídos y la prioridad a través de este tipo de propuestas amenazas, porque realmente así es como deben ser asumidas, no podemos llamarlas de otra forma. Natalie, Arauz es un desdoblador. Natalie, Josué, tenemos que irnos a un breve corte comercial. Ya volvemos para seguir conversando sobre este y otros temas en su programa Contrapunto Liberal. Nos vamos al corte, amigos, ya regresamos.
Ok, hemos vuelto a su programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Estábamos escuchando las declaraciones de Natalia Arias, candidata a la Asamblea Nacional por el movimiento Creo en Listas 21, y mencionaba que el candidato títere de Rafael Correa, pues en realidad es una amenaza a la dolarización. O sea, en síntesis es un tonto peligroso. ¿Ya? Así que la verdad, y me refiero a esto, la verdad, en condiciones normales, no me expresaría así en este momento, pero el Ecuador tiene opciones y hay unas que no son opción. Esas que no son opción, pues llevarían al Ecuador hacia el destino de Venezuela, y al cabo de pocos años seríamos nosotros los que circularíamos por las calles de América Latina y de paso podríamos, y nos encontraríamos en los semáforos de las ciudades mencionadas, pues pidiendo caridad, al igual que lo hacen los venezolanos, gracias al tomar decisiones equivocadas y permitir que quienes no deben llegar al poder, pues lleguen al poder, porque a esta gente les gusta quedarse, ¿no? El otro día también escuchaba de este mismo caballero, si se José, puede decir caballero, disculpa. que tiene que quedarse como 50 años. ¿Ya? Ahora, y si fuese por mí, ojo, y esto lo digo a título personal, ese mismo sujeto, porque la verdad es que no quiero expresarme, no quiero llamarlo con nombre de apellido, me suena terrible, yo le pondría 2 grilletes en las piernas y grilletes en los brazos para que ande por las calles, por las cosas sin sentido que andas diciendo y que en realidad ponen en peligro al país. Bueno, José, y tu comentario al respecto de la pregunta anterior. José, lo disculpa, una pequeña apreciación. Natalie en este momento nos va a dejar porque tiene otros compromisos en su agenda. Natalie, muchas gracias por acompañarnos en este programa y quizás si nos puedes dar un mensaje final. Con enorme gusto. Muchísimas gracias, Danilo y Joselo, por este espacio que nos ha permitido conversar de temas realmente pues, muy importantes, de nuestros planes, de las propuestas que tenemos para la Asamblea del Cambio. Y también, por supuesto, realmente llamar a los ecuatorianos a tomar totalmente en serio esta oportunidad que tenemos en febrero de 2021 de cambiar esos destinos del país, de ajustar ese sendero que está tomando el Ecuador hacia uno de verdadera prosperidad y de oportunidades, por supuesto bajo el liderazgo de Guillermo Lasso y también de Alfredo Borrero. Es una oportunidad de oro realmente para recuperar aquella posibilidad de ver traducidos esos esfuerzos que hacemos todos los días, muchos desde 5 o 6 de la mañana, en largas jornadas, en realmente bienestar para nuestras familias a través del empleo adecuado. Muchísimas gracias, quedo a las órdenes para cuando haya otra oportunidad de seguir conversando con ustedes, amigos. Seguiremos conversando, Natalie. Bueno, pues muchísimas gracias por haber participado en este programa. Entonces, continuamos contigo, José. Estábamos en esto de qué opinión te merecía ese señor, ese sujeto. Claro, Joselo, nuestros adversarios, aparte de las ideas erróneas que tienen, aparte de las ideas equivocadas que defienden, que se ha demostrado su inefectividad a lo largo de la historia de la humanidad, están cometiendo el error de subestimar el buen entendimiento del ciudadano ecuatoriano. Nosotros sabemos que el ecuatoriano conoce y entiende a profundidad la importancia de las instituciones, la importancia de la libertad, la necesidad de la generación de empleo y la generación de riqueza, y nuestros adversarios están subestimando ese entendimiento con propuestas completamente disparatadas. Natalie explicó muy bien el riesgo para la dolarización que supone. Yo quisiera referirme a otra declaración que parecía un chiste, ¿no? Esta cuestión de la minería inversa, de sacar el oro de los celulares para reemplazar la minería, que bueno, es algo completamente risible, ¿verdad? Y ratifica esto de que están menospreciando el entendimiento, el leal saber y entender de los ecuatorianos. Y también lo que demuestra en el fondo es un rechazo al aparato productivo, ¿no? Un rechazo a la generación de riqueza, a la producción, y más vale es un guiño a que los ecuatorianos terminemos buscando en la basura, buscando las cosas que ya teníamos para reciclarlas y una economía puramente de subsistencia. Nosotros no creemos en una economía de subsistencia, creemos en una economía de generar riqueza, de generar oportunidades a través del aparato productivo enteramente. Y la minería, pues por supuesto que debemos aprovechar esos recursos con los más altos estándares tecnológicos que ahora existen en el Ecuador.
y en el mundo, por supuesto. Y para que vengan esos estándares ambientalmente amigables, esos estándares tecnológicos, tienen que venir las empresas que tienen mayor capacidad para hacerlo. Y para eso tenemos que dar seguridad jurídica, normas laborales dinámicas y, por supuesto, una reforma tributaria. Y volviendo brevemente al colega que evitas mencionar, José, lo el innombrable, eh, mientras la gente le pedía propuestas concretas, los ciudadanos, tan en su sabiduría, lanzaron un plan para crear 800,000 plazas de trabajo, un plan que aparte de improvisado es risible y es peligroso, porque toda la carga de la generación de empleo se la pasan al Estado. Es decir, creen que entregando $1,000 a 1 millón de familias que nadie sabe de dónde va a salir ese dinero, sin que ponga en riesgo las reservas internacionales que tiene el Estado, si es que no quiere sacar ese dinero de la nada, ¿no? Como fue la idea de la renta básica universal. A través de eso quieren generar empleo. Luego, inversión de miles de millones de dólares en obra pública. Nuevamente, quién sabe de dónde va a salir ese dinero porque el Estado está quebrado. Y luego, incrementar el tamaño del Estado, creando puestos artificiales y así artificialmente generar empleo. Nosotros queremos que el empleo lo deben generar las empresas y no únicamente las grandes empresas, ¿no? Empleo lo genera la vecina que quiere ponerse su distribuidora de celulares, el vecino que se pone una peluquería y contrata a 2 peluqueros. Esa es la generación de empleo que nosotros defendemos, porque así es como las sociedades cada vez van creciendo, no a través de artilugios, ni a través de ideas mágicas o mecanismos artificiales. Aquí hay propuestas reales para generar bienestar real para los ciudadanos, José Lu. Claro, ¿no? Y de hecho debería llamarle la atención a los ecuatorianos que su director de campaña es un prófugo de la justicia que se encuentra escondido en un ático y que debería estar realmente en prisión pagando por todo lo que ha sucedido en el Ecuador. Y no solamente en materia de lo que se llevó, sino de cómo dejó al Ecuador aparte de lo que se llevó, porque hay el que roba y te deja robado, pero hay el que roba y de paso te dinamita el negocio. Entonces, ese último es el socialismo del siglo XXI, ya que es no sé, yo diría que estas ideas totalitarias deberían ser nombradas, eso sí, como atentados a la seguridad del ciudadano común y corriente, y que en suma pues deben ser totalmente identificadas, pues porque en última instancia vulneran los derechos de los seres humanos. Ahí es donde se ha aplicado el socialismo. Tenemos que recordar, las cosas no funcionan bien, y cuando se lo ha querido aplicar a rajatabla, pues lo que han habido son campos de concentración, éxodos masivos de las poblaciones. En algún momento en Alemania se creó un muro para evitar que la gente huya del socialismo real. Y bueno, y eso que pasó el siglo pasado y la gente ha olvidado, aparentemente, pues cuando se ha reprisado en América Latina, como en el caso de Venezuela, pues ha dado los resultados que siempre da, no importa dónde se aplique, porque el socialismo no funcionó en el pasado, no funciona en el presente, no funcionará en el futuro. No funcionó ni en una sociedad latinoamericana, ni tampoco sucedió en Europa, ni tuvo éxito en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. No ha tenido éxito en ningún instante bajo el mando de quien sea, y no importa la raza que lo haya aplicado, el socialismo siempre ha conducido de manera sistemática a las sociedades a la pobreza, a la ruina, al desempleo, y en los casos en que este ha funcionado como ellos lo han querido, pues la gente ha ido a campos de concentración, a campos de reeducación, donde les han metido palo y corriente para que acepten que lo que se está haciendo arriba está bien cuando todo el mundo sabe que esa cosa no es así. En todo caso, estamos aproximándonos a un momento importante, bueno, a algunos momentos importantes, empezando por el tema de que estamos cercanos a la Navidad. ¿Ya? Y en ese sentido no quisiera perder la oportunidad de decirle a las personas que nos están escuchando que deseamos desde el Instituto Ecuatoriano de Economía Política que pasen en estas fiestas un momento sano junto a su familia, que recuerden cuál es el sentido de la Navidad y que piensen que el 2021 es un momento de esperanza, de optimismo y que se puede cambiar y que podemos construir de alguna manera juntos, poniendo cada uno su granito de arena, una sociedad donde hayan más oportunidades, donde haya libertad y donde las cosas estén mejor. Aparentemente en este 2021 que se viene, también el tema de la vacuna llegará al Ecuador y de una u otra manera va a afectar también las expectativas, no solamente a los ecuatorianos, sino de las demás sociedades
en el globo y por lo tanto se espera naturalmente una reactivación, una recuperación económica. Luego, dicho esto, no debemos perdernos del tren de esa reactivación. Y para evitar perder una vez más el tren y montarnos en el vehículo que va directamente en dirección contraria, tenemos que reflexionar bien sobre qué es lo que vamos a hacer con el voto que los ecuatorianos tenemos. Y en ese sentido, si más allá de señalar a candidato alguno, hay direcciones que sí no se tienen que tomar. Una de ellas es la del socialismo del siglo XX. Y mencionarles otra cosa. ¿Qué es lo que las sociedades que prosperan sí tienen en común? Las sociedades que prosperan son aquellas que logran captar inversiones, las que logran captar ahorro extranjero, las que logran generar el ahorro o las condiciones para que exista ahorro en sus sociedades. Las sociedades que prosperan comercian con el mundo, se integran al mundo, realizan acuerdos comerciales, disminuyen aranceles, hacen más simple el comercio de lado y lado. Esas son las sociedades que prosperan y la prosperidad trae aparejada trabajo, trae aparejada libertad, trae aparejada seguridad, porque ahí donde hay trabajo no necesita, los índices delincuenciales también terminan decayendo porque la prosperidad, el trabajo y las oportunidades son el entorno propicio en el cual los buenos comportamientos van también siendo impulsados hacia adelante. Tenemos una oportunidad enorme. Hoy por hoy hemos escuchado a José de Almeida, a Natalia Arias, que proponen cosas razonables, que proponen en realidad algo de lo que se tiene que hacer en este país. Esperemos también que otros candidatos estén impulsando lo mismo. Estamos cerca del programa, estamos cerca del final, Danilo. ¿Podrías indicarnos cuántos minutos tenemos? Disculpa, pero ando sin reloj en este momento, no, ando perdido. Sí, no, en realidad tenemos un poco más de 10 minutos. Perfecto, perfecto. Listo. Entonces, aprovechando estos últimos minutos, o estos 10 minutos que pueden ser altamente didácticos, Josué, ¿con quiénes más compartes papeleta? ¿En qué espacio de la papeleta electoral te pueden encontrar? ¿Bajo qué denominación? Cuéntanos algo de eso. Claro que sí, Joselo, pero antes quisiera acotar a lo que acabas de mencionar con tanta lucidez, ¿no? El riesgo al que nos enfrentamos ahora de regresar a ese sistema caduco y es el llamado a los ciudadanos, ¿no? De entender todo lo que está en juego en esta elección. Igual antes mencionabas de que hay candidatos que sencillamente no son opciones. Yo creo que la indefinición o la indeterminación ideológica de la gran mayoría de candidatos hace que ninguno de ellos sea una opción. Aquí la única opción es la opción liberal que Guillermo Lasso representa y la alta necesidad de generar empleo para los ecuatorianos. Porque todos los demás que son candidatos vinculados al empresariado, pero se lanzan por movimientos socialdemócratas o candidatos que han coqueteado con la izquierda y con la derecha, eso es sencillamente una cobardía en cuanto a las ideas y eso tiene que ser rechazado porque luego eso es lo que nos va a llevar al populismo, que nos lleva al modelo fracasado que ha destruido a los países del mundo. Luego, José, lo bueno, aterrizando en la pregunta que acabas de comentar, yo estoy de candidato por la provincia de Pichincha, particularmente representando a las parroquias rurales de Quito, Cumbayá, Tumbaco, Pifo, Puembo, Tababela, Calderón, y pues estaré en la papeleta como segundo candidato alterno. Y en esa calidad, porque bueno, nosotros somos un movimiento político que cree en la juventud, ¿no? Que ha abierto tantos espacios a ideas nuevas, a ideas frescas, a cercanía con la academia, pero también es un partido que entiende el valor de la experiencia. Por eso es que nuestro candidato a presidencia es una persona con 50 años de experiencia en la administración pública y privada, ¿no? E igual los primeros puestos a la Asamblea Nacional es gente con altísima experiencia, como Natalia Arias, Diego Ordóñez, que es el primer candidato por las parroquias rurales de Quito, gente con gran trayectoria y por sobre todo gente con las ideas claras, ¿no? Entonces, bueno, en esa es la papeleta en la que me encontrarán, en las parroquias rurales de Quito. Excelente. Danilo, ¿tienes alguna pregunta para Josué? Sí, un poco retomando esto último que mencionaba José sobre el comercio. Josué al inicio del programa mencionaba que él se consideraba enemigo de los enemigos del libre comercio. En ese sentido, ¿cuál es la propuesta de su movimiento con respecto al libre comercio? Gracias, Danilo, por tu pregunta que permite ahondar en la necesidad de un comercio libre, ¿no? Bueno, es la revisión y eliminación de los aranceles
en general, o sea, una revisión sistémica de todas las partidas arancelarias que existen en el Ecuador, que muchas de ellas son bastante artificiales, creadas para proteger a ciertas industrias locales, para evitar que compitan, porque eso es interesante, el programa de libre comercio no es pro empresa, es un programa pro competencia. Entonces las empresas que no quieren competir y que a través de corrupción y muñequeo político han logrado obtener partidas arancelarias para matar a su competencia, pues ahora van a tener que competir. Así que eso es lo principal, la liberación de los aranceles, igualmente eliminar toda la política impuestera abiertamente recaudatoria que ha castigado a los importadores y a los exportadores. O sea, hay varias situaciones de que la gente que importa tiene que pagar, aparte de tasas aduaneras, impuesto a la salida de divisas, también tienes IVA, impuesto a la renta, consumos especiales. Entonces se encarece muchísimo y obviamente el afectado es el ciudadano, porque se le traslada al final del día todos estos costos. Por eso es que al final del día el mayor beneficiario de la apertura comercial es el ciudadano, que todos podamos comprar las cosas más baratas y así pues por supuesto ser mucho más ricos. Así que va por ahí, mi estimado Danilo, revisión de las partidas arancelarias y por supuesto una racionalización tributaria que tan urgente necesitamos. Bueno, ya lo has dicho, Josué de Almeida es el enemigo de los enemigos del libre comercio, una característica, de hecho, diría yo, muy liberal, en el sentido de que los enemigos del comercio son aquellos enemigos de la sociedad abierta, son los enemigos de las oportunidades, son los enemigos de la integración, que dan lugar al empleo y a la subida o la elevación sistemática del nivel de vida. Ahora que quisiera preguntarte algo que mencionaste también al paso, pero que quisiera las personas que nos están escuchando y viendo en este momento eh, escuchen de ti. Mencionaste que eras liberal, ¿ya? Hayek, Premio Nobel de Economía, 1974, mencionaba que en su libro Libertad de Elegir, en el último capítulo, él decía, ¿por qué no soy conservador? ¿Ya? Se escucha de liberales, se escucha de conservadores, el Instituto Ecuatoriano de Economía Política promueve las ideas liberales clásicas. ¿Por qué, Josué de Almeida, te consideras a ti mismo un liberal? Bueno, yo soy liberal y soy un candidato liberal a la Asamblea Nacional por una variedad de razones. Primero, yo me expuse a las ideas de libertad por la universidad donde estudié, la Universidad de San Francisco, igual dedicada a la difusión de las ideas de libertad. Ahí conocí a varios teóricos liberales de aquí de Quito, Luis Espinosa Godet, Juan Fernando Carpio, que me expusieron a las ideas. Y luego no fue un ejercicio mayor, fue solo un ejercicio de ver qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no ha funcionado. O sea, ni siquiera hubo que adentrarse en Hayek, en Mises, en Huerta de Soto, que lo haría después, sino ver cuáles son los países ricos y cómo se hicieron ricos. Porque igual la conclusión es vean qué es lo que, no hagan lo que los países ricos hacen ahora, ¿no? Sino vean lo que los países ricos hicieron para hacerse ricos. Y es la aplicación pura de las ideas de libertad. Entonces yo veía que las ideas funcionaban y dije, estas son las ideas que yo quiero defender y quiero sacrificar mi tiempo, mi contingente humano, profesional, académico, para la defensa de estas ideas, porque yo creo que las familias del Ecuador pueden tener empleo, pueden generar riqueza, pueden salir adelante y el Ecuador puede ser un país muy rico, como los países que han profesado la libertad, que han profesado la seguridad jurídica, el respeto a las instituciones. Entonces fue esa convicción, José, y luego participar en seminarios, conversar con los más grandes liberales del país y de la región, y obviamente contrastando con las ideas del otro lado, ¿no? Para seguir demostrando por qué son ideas abiertamente equivocadas. Entonces es eso, José, me hice liberal porque son las ideas que funcionan, nada más. Bueno, en particular nosotros tuvimos oportunidad de conocer a Josué en uno de los eventos o programas que ha hecho el instituto, en particular en LiberLab 2019, uno de esos eventos en que en su momento comunicamos a la sociedad y a los cuales invitamos a académicos, invitamos a jóvenes universitarios a un fin de semana completo de formación y de reflexión sobre el tipo de reformas que la sociedad debe promover o que se deben promover en una sociedad para mejorar las circunstancias o su futuro o su realidad y de hecho alcanzar los niveles de vida que se alcanzan en sociedades que han resuelto sus problemas. En particular esa frase de Milton Friedman,
mencionabas la de no hagas lo que los países ricos hacen ahora que son ricos, sino aquellos que hicieron cuando no lo eran, es algo que deberíamos nosotros de tomar en consideración, porque las sociedades que ahora son prósperas son aquellas que tomaron la ruta de la libertad. Y sí, es verdad, más adelante puedes perder el norte, ¿ya? Pero no sucede lo mismo cuando quien pierde el norte es pobre. O sea, esto es sencillo. Si tú tienes 2 millones de dólares en el bolsillo y te dedicas a malgastar tu dinero, pues igual lo estás malgastando, pero te va a tomar tiempo hasta llegar a ser miserable. Sin embargo, si no tienes muchos recursos y te dedicas a malgastar tu dinero, pues en poco tiempo vas a ver que no tienes para pagar el alquiler, no tienes para pagar la luz, no tienes para pagar el vehículo, o la letra del vehículo y no tienes para pagar la educación de tus hijos. Eso le puede pasar al Ecuador. Si terminamos, o sea, si volvemos a la senda por la que ya transitamos, que nos ha puesto en problemas y que ha dado lugar a que hasta el día de hoy no terminemos de pagar la factura de esa mesa llena de roedores y de podredumbre, pues o tomamos una dirección diferente o vamos a seguir pagando eternamente esta factura. Y ojo, y esto de aquí suelo mencionarlo bastante, no se trata de una discusión ideológica, no se trata de una discusión académica, no se trata del debate entre simplemente dos ideas. Se trata del futuro del Ecuador, se trata del futuro de nuestra sociedad, del país en el que vivimos y en el que habitan nuestros hijos. Esos chicos que en este momento están en la escuela y por los cuales tú, ecuatoriano, sales todos los días a trabajar. Es así de sencillo. Si quieres un futuro diferente para tus hijos, en el que haya trabajo, en el que haya seguridad, en el que no tengas que llamarlo cada 5 minutos para saber si se encuentra bien, porque allá afuera hay muchos delincuentes, pues debemos tomar la senda del cambio, adoptando las reformas que se han propuesto a lo largo de todo este programa, las reformas que nos integrarían con el resto del mundo, que nos harían partícipes de los beneficios ya a los que las sociedades abiertas tienen lugar. Esos beneficios, mi amigo, mis estimados radioescuchas y las personas que nos ven, son en suma más oportunidades para todos, más trabajo, más en el fondo resultado de esto, un mejor acceso a educación para tus hijos, tener a la mano recursos económicos cuando enfrentas la adversidad, cuando tienes problemas de salud, porque si bien el dinero no trae la felicidad, ayuda. Y ustedes que en este momento están escuchándonos y cuando meten la mano en su bolsillo descubren que no hay mucho, pues lo mejor que podemos hacer para cambiar esa situación es reflexionar bien sobre lo que se viene. Josué, tenemos 1 minuto para cerrar el programa. Quisiera darle a las personas que nos escuchan una reflexión final. Por supuesto que sí, Joselo. Bueno, primero agradecer por el espacio. Es muy grato conversar siempre con amigos de Libertad, particularmente con el IEP, y gracias a todo el equipo de Contrapunto Liberal, una experiencia realmente maravillosa. Y luego, a toda la gente que nos escucha, tengamos cuidado, veamos las experiencias de otros países y defendamos las ideas de libertad en todos los espacios que podamos, con la familia, con los amigos, en los círculos académicos, laborales, porque la libertad es lo que nos va a llevar al progreso y eso es lo que nos llevará cada uno al camino a la felicidad, que busquemos obviamente en la libertad de conciencia y la libertad de emprender, la libertad de crear. Escucharnos y por supuesto un buen día. Bueno, me quedo con esa última reflexión. De alguna manera Jefferson lo dijo, el precio de la libertad es eterna vigilancia y por lo tanto hay que salir a pelear día a día para evitar que nos pase lo que le pasó a Venezuela. El 2021 se viene promisorio y como probablemente no nos vemos hasta más adelante, pasada la Navidad, feliz Navidad a todas aquellas personas que nos están escuchando y un próspero año nuevo. Les desea José Andrade, representante del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, y se lo deseamos a ustedes, nuestros amables radioescuchas y personas que nos ven desde Contrapunto Liberal. Yo soy Feliz Navidad, Danilo, feliz Navidad con todos. Chao, chao.